Doctor César Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Doctor, en alguna ocasión hemos comentado en el diario del coronavirus el modelo sueco, ¿no?, en el que se dejaron los comercios abiertos, no se obligó al uso de la mascarilla, lo único que se recomendaba era la distancia social. ¿Qué ha pasado con los niños y con los profesores? ¿Qué lectura podríamos extraer del modelo sueco? Pues en efecto, Mónica, hace un par de semanas se ha publicado desde el prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo un artículo en New England Journal of Medicine que revisa de forma extensa qué ha pasado respecto de la infección COVID-19 con los niños y los profesores en Suecia durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020, fecha en la que terminaron las clases, y todo a raíz de aquellas medidas que tan criticadas fueron por aperturistas. El número de muertes por cualquier causa entre los casi 2 millones de niños censados de entre 1 y 16 años en Suecia durante el periodo de noviembre del 19 a febrero del 2020, es decir, antes de la pandemia, fue de 65, mientras que el registrado en los 4 meses de la pandemia, entre marzo y junio de 2020, fue de 69, es decir, casi no hubo diferencia. En dicho periodo, 15 niños con COVID-19 ingresaron en las unidades de cuidado intensivo, 4 de entre 1 y 6 años y 11 de entre 7 y 16 años, suponiendo una incidencia acumulada de 0,77 casos por cada 100.000 niños. Resaltar que 4 de los 15 niños tenían una enfermedad crónica debilitante, tipo cáncer o linfoma, y ningún niño murió. Respecto de los profesores, el registro sueco ha recogido 10 ingresos en UCI de profesores de preescolar y 20 de escuelas de 7 a 16 años. Cuando se compara con otras profesiones, excluyendo a los trabajadores de la salud, esto supone un riesgo relativo comparado análogo para los profesores de preescolar e incluso más bajo todavía para los de primaria. Los autores del trabajo concluyen que a pesar de haber tenido los centros escolares abiertos, la incidencia de COVID-19 grave fue de 1 de cada 130.000 niños y sin ninguna mortalidad, lo que justifica sobradamente su política agresiva de no cierre de escuelas e implica que no se puso en riesgo a los niños, porque además el contagio de estos probablemente se produjese en sus casas y no en los centros escolares. La experiencia en España durante el periodo de alarma con los niños todo el día metidos en casa fue un auténtico desastre para ellos y para los padres. Los resultados de la vuelta al colegio en septiembre han dejado un rastro de tasas de infección irrelevante en nuestro centro educativo, siendo los cierres anecdóticos y los brotes muy escasos, pese a que este curso escolar ha coincidido con la segunda y tercera ola. Ahora, ya con la gran mayoría de los docentes vacunados en nuestro país, queda lejos la posibilidad de volver a vivir aquella primavera del 2020 en la que muchos padres hicieron, además de lo que son, de profesores de sus hijos. Porque el cuento de una teleenseñanza efectiva que no nos lo venga a contar ninguna consejería o ministro, pues es incompatible con niños de menos de 10 años, y lo digo por experiencia.